espero que todos estén bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo video más. Como ya sabrán posiblemente, Ratchet & Clank Rift Apart salió para una sola plataforma, que es la Play 5. Y tú ya tenías todo el dinero ahorrado para comprar el juego y resulta que es para Play 5. Esos mongolos se jodieron. O bueno, nos jodimos, porque yo ni Play 4 tengo. XD. Así que ya dejo de perder el tiempo y vamos a comenzar con la review. Bueno cabros, para ir empezando voy a hablar de algo que me llamó mucho la atención, y es sobre que no hay ninguna pantalla de carga en el juego. Esto es gracias al potencial del CCD de PlayStation 5. La transición entre sus dimensiones es prácticamente instantánea. También está la opción de qué modo de visualización poner, ya sea 4K con 30 FPS o una menor resolución con 60 FPS. Ahí está tu decisión, o bueno, mejor dicho, si es que tu televisor te lo permite. Aquí la propia Insomniac Games ha confirmado que entre los debutantes tenemos la Burst Pistol, el Topiary Sprinkler y la Shatter Bomb. Estas armas además se podrán mejorar, por supuesto. Algunas contarán con dos tipos de disparos según la ocasión y el DualSense hará que la inmersión sea superior por la retroalimentación áptica. Cada armadura constará de casco, cuerpo y pierna, viendo mejoras de calibre, de reducción de daño por parte de los piratas o los secuaces de Nefarious, aumento en el porcentaje de obtención de experiencia o ranitanio o propinar más daño. Al ser un juego interdimensional, es lógico que vayan a haber muchos mundos a explorar, y con una diferencia entre ellos de lo más significativa. A esto hay que unirle que algunos serán áreas muy extensas, pero también hay dimensiones de tamaño reducido perfectos para aquellas personas que les gusta lo extremo y que buscan desafíos. Hablando de desafíos, hay dos especiales, los cuales son los desafíos glitch y los desafíos de arena. Y en el primero controlaremos a una araña robótica en un modo de juego, mientras que en el segundo tenemos la típica arena de supervivencia con Ratchet. Por cierto, también Clank tendrá sus propios desafíos. Algo curioso de la saga en general es que Ratchet & Clank y Crash Bandicoot están en el mismo universo. Y aparte también el Ratchet & Clank y Crash Bandicoot se parecen. Ya saben, Ratchet vendría siendo Crash. Y así, cada cosa de las dimensiones para mi punto de vista están perfectamente diseñadas. Se ven excelentes en cuanto a diseño, y también los personajes se ven muy elegantes con ese tremendo diseño. Y obviamente en cuanto con más calidad estés jugando, mejor se va a ver la imagen del juego, por ejemplo a 4K con 60 FPS. En cuanto a la jugabilidad, es muy frenético al momento de estar en un combate contra un enemigo, ir esquivando todos los ataques, disparando al enemigo, explosiones y etcétera. Y eso hace que se haga muy divertido, entretenido y dinámico, y como acabo de decir, frenético. Otra cosa que también se me olvidaba mencionar es que también se puede controlar a Clank. El jugador navega con Ratchet a través de diversos entornos, derrotando a los enemigos con una variedad de diferentes armas y artículos y atravesando obstáculos. También en esta nueva entrega de Ratchet & Clank viene con Tempest 3D Audio Tech en auriculares, y esto gracias a la PlayStation 5, de lo cual ya había hablado el año pasado, por diciembre, básicamente a la review que le hice a la PlayStation 5. Y este nuevo título llega como continuación de Ratchet & Clank, la adaptación que salió para PlayStation 4 en el 2016. En cuanto a personajes, estaremos en la piel de los Lombax, Ratchet y Rivet, también en Clank y Glee, que tendrán un rol importante dependiendo la misión y la dimensión. También nos acompañará el Dr. Nefarious y personajes que le darán el toque cómico y simpático que caracteriza este título. En cuanto a villanos para combatir, sin duda alguna nos enfrentaremos a robots que querrán eliminarnos. Toda la historia iniciará por un gran homenaje que se le hace a Ratchet y Clank por ser los héroes, donde Clank le otorgará al Lombax un dimensionador con el fin de que por fin conozca a más de su especie y a su familia. Pero todo se complica cuando el jodido Nefarious decide arruinar la gran ocasión. Como
como su nombre lo dice, es un juego en el que estaremos en diferentes dimensiones, los cuales nos ofrecerán una gran cantidad de escenarios, espacios futuristas, donde el neón se lleva el protagonismo, tierra de piratas, con personajes que ambientarán por completo la situación. También estaremos en escenarios de pantano, acuáticos y principalmente tendremos combates en lugares con un toque robótico y mecánico. Las armas se irán adquiriendo a manera de compra al avanzar en el juego. Igualmente podremos ir mejorándolas de acuerdo con nuestras necesidades. Encontraremos armas para todas las situaciones, de tiro corto o de larga distancia, unas más explosivas y otras que nos traerán grandes sorpresas. Y hasta aquí la review a Ratchet & Clank Rift Apart. Espero que este video les haya gustado, así como a mí haberlo hecho. Lo único que no me gustó es la gran calor que hace, en serio. ¡Qué calor! Si este es el primer video mío que ves, te invito a ver mis otros videos y si te gustan, suscríbete. También deja tu like y activa esa campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, las cuales están aquí abajo en la descripción de este video, al igual que en mi Twitch. Bueno, ahora sí, yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo video.